Muy buenas tardes. Estamos a pocos minutos de iniciar nuestro quinto webinar. Estamos haciendo la prueba de sonido. Le voy a pedir por favor a mi equipo que me dé el feedback, a ver si se escucha bien. ¿Sí? ¿Se ve bien y se escucha bien? Perfecto, me dicen que se escucha bien. Vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando las personas que se han inscrito, y aquellas que no se han inscrito, pues también son bienvenidas a nuestro quinto webinar, herramientas para un plan de emergencia de transformación cultural, que es la segunda parte del webinar que hicimos la semana pasada. Pero bueno, no importa que no hayan asistido la semana pasada, porque voy a hacer un breve recuento de las ideas principales de lo que dijimos. Bien, estamos a 2 minutos. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Hola, Milagros. Sé que me estás saludando. ¿Qué tal? Qué gusto. Qué gusto tenerte en esta sesión. Ya estamos 10 personas. Muy bien, muy puntuales. Qué gusto. Muy bien, veo que está también Carlitos Marín, Diana Bazán, qué gusto tenerlos aquí en la sesión. Ya vamos a empezar en breve. Muy bien, veo que está también Carlitos Marín, Diana Bazán, qué gusto tener. Muy bien, ahora sí, ya son las 6 de la tarde. Vamos a dar inicio entonces a nuestro quinto webinar desde que estamos en cuarentena, desde que inició la cuarentena, que está dedicado a herramientas para un plan de emergencia de transformación cultural. De hecho, el tema de cultura ya lo venimos tratando desde hace 3 semanas, ¿no? Esta sería la tercera semana. Las semanas anteriores trabajamos el tema hicimos 2 webinars sobre experiencia de servicio, pero bueno, el diálogo, la conversación con nuestros clientes nos trajo el tema de la cultura sobre la mesa prácticamente de inmediato, ¿no? Entonces hicimos un webinar sobre liderazgo en tiempos de COVID. La semana pasada trabajamos sobre el concepto de cultura y qué cosas estaban cambiando, ¿no? Con relación a la cultura en estos tiempos de COVID. Como les decía, ahora voy a hacer un breve recuento de lo que conversamos la vez pasada. Y el día de hoy, que vamos a entrar ya más en profundidad en las herramientas para el plan de emergencia de transformación cultural. Soy Elena Pinilla y le doy a todos, a todas, la más cordial bienvenida a esta sesión. En esta sesión también he hecho la tarea, me he leído todos los comentarios que me hicieron
la semana pasada, Verónica Canelo, Guillermo, Stephanie, Ever, y también sé que Irene, hola Irene, espero que estés ahí desde Estados Unidos, Ana Sofía, Lisette, Flor de María. Voy a darme un tiempito para contestar algunas de las preguntas que me hicieron porque me parecen interesantes para todos, ¿no? O sea, que son cosas que tienen que ver con preocupaciones que tenemos todas las personas que nos dedicamos a gestionar la cultura. Bueno, muy brevemente, para dar inicio al webinar, comentarles de nuestra empresa, de Cambio y Gerencia. Cambio y Gerencia es una empresa que está especializada justamente en el tema que vamos a tocar el día de hoy, en el tema de cultura, en general todos los intangibles que están relacionados a la gestión, a la gerencia de las organizaciones. Trabajamos sobre la cultura, la gestión del cambio, la comunicación interna, la experiencia de servicio al cliente interno, al cliente externo. Digamos que esos son los temas que nos ocupan cotidianamente, ¿no? En todos los años que venimos trabajando con nuestros clientes, hemos ido desarrollando modelos metodológicos propios, pero estos modelos, como yo siempre digo, no están escritos sobre piedra, sino que se enriquecen en cada una de las experiencias, en cada una de las oportunidades que nos dan ustedes de acompañarlos en sus proyectos. Y como nosotros aprendemos, pues uno de nuestros objetivos es devolver ese conocimiento, ¿no? O sea, el modelo cada año, los modelos metodológicos se enriquecen cada vez más en los diálogos con ustedes, en el trabajo de campo, hablando con la gente. Entonces eso lo sistematizamos y lo devolvemos a través de los videos, ahora de los webinars eh, que realizamos, ¿no? Entonces es una muestra de gratitud de parte nuestra por darnos la oportunidad de estar con ustedes y de acompañarlos cotidianamente. Y bueno, más aún ahora en estas épocas de cuarentena y las épocas que vienen, ¿no? Del día después, de post-cuarentena, donde hay que repensar todo. Entonces, estos últimos webinars justamente eh, surgen al calor de las preguntas que recibimos, de los encargos que recibimos, de las mesas de trabajo, y lo que estamos haciendo pues es una devolución más rápida de las cosas que vamos aprendiendo, que vamos concluyendo de cómo abordar, en este caso, la transformación cultural en un escenario tan complejo y tan incierto como el que estamos viviendo. Bien, entonces, sin más, yo también voy a estar atenta aquí a las preguntas que ustedes me vayan haciendo. Voy a saludar a Silvia, que está, qué lindo, Silvia, a Giancarlos, a Jarel, a Yanela, Gabriela, en fin, Mariela Caferata también, qué gusto tenerlos y tenerlas aquí. Entonces vamos a dar inicio ya ahora sí al contenido de nuestro webinar del día de hoy. Bien, miren, quería compartir con ustedes algunos datos. Estos datos salieron hace unos días en un informe de Ipsos, ahí he puesto la referencia. El estudio se llamó El peruano post-cuarentena y salió el 14 de abril, o sea, hace apenas unos días. En verdad el informe tocaba muchos temas de índole económica, pero también tocaba cómo estamos viviendo los peruanos el tema laboral. Y me llamaron la atención dos preguntas. Nos han llamado la atención tanto en el equipo que vamos a hacer un estudio ad hoc sobre este tema. O sea, esperamos poder compartirlo en un webinar especial sobre este tema dentro de poco, será dentro de unos 15 días. Vamos a adentrarnos más en cómo están reaccionando las organizaciones. eh, Cuando me refiero a organizaciones, hablo de empresas públicas y privadas de acuerdo al fenómeno de la cuarentena y de lo que va a venir del día después. Miren, me llamó la atención que el estudio dijera que el 13% de los encuestados, que era una muestra bastante grande,
solo el 13% dijera que está trabajando desde casa. En realidad parece muy poco, ¿no es cierto? De hecho, cuando nosotros hemos conversado con nuestros clientes, que hemos conversado con buena cantidad de ellos, no voy a decir con el 100%, porque hay mucha gente que está ocupada en temas realmente de emergencia, pero con aquellos que hemos podido conversar, nos decían que entre un 30 y un 50%, verán ustedes que he puesto el dato aquí abajo, ¿no? Están teletrabajando, ¿bien? Y de ese 13%, en realidad, de los sectores A-B, el 42% del sector A, el 21% del sector B y solo el 10% del sector C están teletrabajando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿porque nuestras organizaciones no están todavía preparadas? ¿Sí? Eh, eh, hay gente que podría teletrabajar y no está teletrabajando. Cuando digo teletrabajo, quiero salirme de la norma legal y hablar de trabajo remoto, ¿de acuerdo? Bien, que es diferente de lo que la ley dice respecto del teletrabajo, ¿no? Bien, luego otro dato que me llamó la atención es cuando dicen no trabajo pero recibo ingresos, 16% el A, 17% el B, 10% el C. ¿Por qué no estas personas trabajan, o sea, perdón, la pregunta no era no trabajo, es no trabajo pero recibo ingresos, estoy diciéndola al revés. Esto quiere decir que son personas que están en su casa, pero no los han convocado para trabajo remoto. ¿Por qué es esto? Porque sus puestos son de primer contacto, por la lejanía no pueden llegar a los lugares o no hay conexión, ¿no? Y en realidad, cuando uno ve estas cifras, uno piensa lo siguiente. Por un lado, hay personas que de un día para otro han tenido que asumir trabajo remoto sin haber tenido la experiencia previa, ¿sí? Que era lo que comentábamos la sesión pasada. O sea, ha habido un cambio drástico, totalmente involuntario y poco preparado, ¿sí? Para iniciar estas nuevas modalidades de organización de los equipos y del trabajo, ¿bien? Pero no solo eso preocupa, ¿sí? O sea, de que haya sido tan intempestivo y tan poco preparado, con lo cual, digamos, hay un montón de problemas que se presentan en el día a día de cómo realizar estas labores. Y bueno, la cuarentena ya lleva, digamos, varias semanas y en el camino hemos ido aprendiendo y de hecho lo podemos ver cómo fluyen mejor las reuniones, y cómo la gente se organiza mejor para poder realizar actividades en estas 2 últimas semanas. Pero igual decíamos, nos llaman la atención que es poca la gente que está en trabajo remoto y aparentemente estos resultados de Ipsos nos colocarían sobre la mesa esta realidad. O sea que a pesar de que hay gente que ha tenido que entrar repentinamente, ¿sí? Y con todos los problemas que ha tenido, o sea, ha aprendido a montar a caballo con el caballo corriendo, ¿no? Esa sería la mejor metáfora, ¿bien? O ha aprendido a nadar porque lo han tirado al agua y era nadar o ahogarse. Sin embargo, las cifras del estudio de Ipsos nos revelarían que es poca la gente que está haciendo trabajo remoto. Y ojo, cuando uno escucha, bueno, todos estamos a la expectativa de qué va a decir el gobierno respecto de si continúa o no la cuarentena, pero lo que sí estamos seguros es que el día después no significa que todos salimos y que todo va a ser igual que antes, sino que está muy claro que vamos a tener que continuar en modalidad remoto durante mucho tiempo, y el hecho de que tan poca gente esté trabajando en remoto quiere decir que nuestras organizaciones no están preparadas, ¿de acuerdo? El dato que nosotros teníamos es mayor del de Ipsos, pero digo, bueno, nuestra muestra es pequeña,
pero en muchas organizaciones con las que hemos hablado, solo 30% está trabajando remoto y mucha más gente podría estarlo haciendo. Y la pregunta ¿es por un tema tecnológico? Y la respuesta es no. Bien, es más bien un tema de carácter cultural. Bien, por eso nosotros señalábamos en nuestro webinar pasado, bien, ahora voy a hacer un breve recuento, que el tema de cultura no es un tema adjetivo o de segundo orden, sino que es un tema urgente de abordar. Bien, decíamos, por un lado, porque la cultura está en emergencia, ¿sí? Y está en emergencia porque tenemos que trabajar distinto sin estar preparados, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de cultura, son formas de pensar y formas de hacer en la organización, ¿sí? Es como trabajan las personas, cómo trabajan los equipos, ¿bien? Y por el otro lado, también decíamos que todos hablamos de la necesidad de reinventarnos, ¿no es cierto? O sea, todas las empresas y organizaciones están prácticamente en la obligación de reinventarse. Todo el mundo dice hay que pensar, hay que trabajar diferente, hay que relacionarse distinto con los clientes. Y si estamos diciendo que hay que ser distintos y hay que reinventarse, eso quiere decir que cambiar la cultura organizacional, bien, es una palanca o es un freno para la sostenibilidad y viabilidad de nuestra organización. O sea, de alguna manera existe el supuesto de el que no cambia muere en una circunstancia como esta, porque no vamos a volver a como éramos antes, no se puede, ¿no? O sea, la realidad sanitaria del país no va a permitir una vuelta de todos, sino que vamos a tener medidas de distanciamiento social que requieren de otras formas de organización muy soportadas en trabajo remoto. Trabajo remoto que exige un cambio en las formas de pensar de los líderes que organizan el trabajo y un cambio de pensar en los colaboradores, ¿no? Que son los que tienen que comenzar a hacer cosas de manera distinta, tienen que lanzarse a la piscina, ¿bien? Exige eso, o sea, ya no podemos esperar más, ¿bien? O sea, tenemos que hacerlo, porque de eso va a depender la propia continuidad de las actividades que tenemos que hacer. Muy bien, todo esto, o sea, el pensar distinto y el trabajar distinto, es cultura. Entonces, por lo tanto, bien, hay que abordar la cultura y hay que tener un plan de emergencia de transformación cultural. Bien, eso fue lo que concluimos la sesión pasada, que nos llevó a plantearnos que íbamos a hacer una segunda sesión, que es la de hoy, donde íbamos a abordar ya el cómo diseñar ese, digamos, ese plan de emergencia, ¿ya? Concluyendo que efectivamente la cultura es un issue súper importante al día de hoy. ¿Bien? Muy bien. Entonces, para entrar a cómo diseñar este plan, eh, es importante recordar algo que mencionamos la sesión pasada. Esto yo lo expliqué en la sesión pasada con mucho detalle, ahora lo voy a mencionar muy rápidamente, bien, pero si ustedes tienen interés en profundizar en este tema, pueden ver el video en nuestro canal de YouTube o en mi LinkedIn, ¿de acuerdo? Ahí lo pueden encontrar y van a encontrar con mucho mayor detalle el concepto que voy a explicar ahora, ¿bien? Si nosotros tenemos que transformar la cultura, ¿cómo se hace? Entonces, nosotros recordamos cuál es la metodología que se utiliza hoy en día para definir la cultura y recordamos el concepto de el alineamiento cultural. Yo expliqué en la sesión pasada que la cultura no se define por votación, ni por azar, ni porque me parece o me gusta, ¿de acuerdo? O sea, no es un tema de piel. Hoy en día la cultura se define a partir de lo que demanda nuestro proyecto institucional, ¿sí?
Hubo tiempos en los cuales el comité directivo, la alta gerencia, la alta dirección votaba cuáles debían ser los valores a partir de los cuales construir la cultura. Pero bueno, eso ya es el pasado, ¿sí? Hace mucho tiempo se vio la necesidad de definir la cultura a partir de la comprensión de aquello que demanda nuestro proyecto institucional. Entonces, si uno lee la misión de la organización, la visión, a dónde quiere llegar y los objetivos, si uno los lee atentamente, estos documentos estratégicos nos van a decir qué cultura necesitamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué? Porque la cultura tiene que ser un vector, una palanca que nos permita lograr los mismos. Entonces voy a poner un ejemplo súper sencillo. Si uno de mis objetivos es lograr la plena satisfacción de los clientes para fidelizarlos, vamos a suponer, yo tengo que tener una cultura con foco en el cliente, orientada al cliente. Entonces, ese va a ser un atributo cultural. Por eso, hoy en día, no hablamos de la cultura, o la cultura no se construye a partir de los valores éticos, sino a partir de atributos culturales que son las características de formas de pensar y hacer que debe compartir el colectivo, ¿no? Si mi institución tiene un objetivo que dice lograr la plena satisfacción del ciudadano con los servicios, entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que un atributo cultural, un atributo de mi cultura debe ser el foco en el ciudadano, la pasión por el servicio al ciudadano, ¿de acuerdo? Bien, si yo tengo un objetivo primordial de creación de nuevos productos y servicios, mi cultura tiene que ser innovadora, ¿bien? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la comprensión de este proyecto es lo que nos va a permitir establecer qué cultura tenemos. Hoy en día, muchísimas organizaciones han repensado y han redefinido su cultura justamente bajo este concepto de alineamiento cultural, ¿no? Y cada vez que ese proyecto institucional varía, nos volvemos a preguntar si la cultura debe ser la misma o hay algo que se necesita cambiar. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros la sesión pasada? La sesión pasada nosotros decíamos, es importantísimo, es fundamental para nuestro plan de emergencia, de transformación cultural, preguntarnos qué cultura necesitamos ahora, ¿sí? Porque no va a ser la misma que aquella cuando había el caso cero COVID, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el ejercicio que teníamos que hacer era el siguiente, ¿sí? Si nosotros tenemos una cultura hoy, esa cultura puede ser mejor o peor, puede tener ciertas fortalezas u oportunidades de mejora, es la que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues lo que dijimos fue, tenemos que tener claros cuáles son nuestros objetivos ahorita y el día después. Entonces, ahí pusimos un conjunto de objetivos que podían ser los de cualquiera, ¿no? Dijimos, si mis objetivos es tener a todos los equipos operativos sin presencia física y con seguridad, desarrollar nuevos servicios y formas de distribución, establecer formas de contacto online con el cliente, pues cada organización va a tener objetivos para este periodo en el cual vamos a tener que funcionar de manera diferente y además hacer arrancar a nuestras organizaciones. Decíamos, la pregunta es, ¿esos objetivos qué cultura requieren? Y cuando hablamos de cultura decíamos qué formas de pensar y qué formas de hacer requieren. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un listado de características culturales que van a ser propias de este momento que estamos viviendo. O sea, lo que no teníamos que hacer es decir, a mí me parece que hay que continuar siendo innovadores, a mí me parece que hay que continuar siendo orientados a resultados y a mí me parece que no. O sea, la forma es, en función de estos objetivos que tenemos ahora, que son los objetivos que se plantea la organización inmediatamente para el día después, ¿no es cierto? Bien, o desde ahorita, ¿qué características tiene que tener nuestra cultura? Y entonces ahí lo que decíamos es que vamos a tener atributos culturales que perduran, ya,
Antes nuestra cultura decía que había que ser innovadores y hoy día hay que continuarlo siendo. Perfecto, ¿no? Bien. Antes no teníamos el atributo cultural seguridad. Hoy en día el atributo cultural seguridad es importantísimo porque si se producen contagios dentro de la organización, eso va a representar un freno para que continuemos trabajando. Entonces, de repente, el atributo seguridad, ¿sí? Una cultura de seguridad, de autocuidado, va a ser fundamental, que no teníamos antes, ¿bien? A eso me refiero con que hay que repensar, es momento de repensar qué cultura necesitamos, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Y entonces dijimos, esta es la ruta que hay que seguir. Hay que pensar la nueva cultura, hay que pensar el perfil del líder, hay que pensar la brecha y de ahí ya el plan de emergencia. Entonces, aquí nos quedamos la sesión pasada y acá es donde vamos a entrar en profundidad, ¿de acuerdo? Muy bien. La nueva cultura, a ver, yo puedo definir mis atributos culturales. Estos atributos culturales los tengo que aterrizar en competencias, ¿de acuerdo? De nada sirve que yo diga cultura de autocuidado o diga autocuidado y lo defina y eso no lo traslade a conductas observables. Cuando nosotros estamos hablando de competencias, estamos hablando de competencias que están a su vez descritas a partir de conductas y estas conductas tienen que ser distintas por nivel ocupacional. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Para que esto quede más claro, vamos a verlo con un ejemplo. ¿Sí? O sea, no basta con que yo describa los atributos, sino que los tengo que bajar a competencias. Bien, miren. La sesión pasada hicimos un ejercicio parecido a este. Bien, voy a pasarlo rápido porque lo describimos con mucho detalle en la sesión anterior. Bien, miren. La sesión anterior decíamos, de repente mi cultura actual es una cultura un poco funcionarial, burocrática, y yo veo que hoy en día necesito una cultura más colaborativa, más de trabajo en equipo. ¿Bastaría con que yo diga eso? No, yo tengo que identificar ese atributo colaboración, en qué competencias, o qué competencias de las personas, ¿no? Cuando hablamos de competencias estamos hablando de conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Entonces yo digo, el atributo colaboración requiere trabajo en equipo en entorno digital, requiere orientación a resultados y requiere manejo de herramientas digitales. Necesito que las personas manejen estas tres competencias. Yo tenía una cultura un poco controlista, ¿no? Muy de seguimiento y tengo que pasar ahora a una cultura más de empowerment, porque no se puede trabajar en remoto sin darle confianza y responsabilidad a las personas. ¿De qué sirve que yo describa qué cosa es el empoderamiento si no lo aterrizo en competencias para mis líderes y para mis colaboradores? Entonces yo decía, una persona para poder dar empowerment tiene que tener habilidad analítica, tiene que tener creatividad, tiene que tener proactividad y tiene que saber hacer gestión del tiempo, ¿no? O sea, esas son competencias que la gente debería tener, ¿bien? Muy bien. Yo no puedo tener ahora una cultura fría, sino una cultura de mucha empatía, ¿bien? Porque en el cambio hay que escuchar, hay que comprender. ¿Eso qué implicaría? Que la gente tenga la competencia de escucha activa y de manejo de la inteligencia emocional. Y así, ¿de acuerdo? O sea, que no nos pase que describimos los atributos culturales, los identificamos rápidamente, pero no los bajamos a competencias. Acá ustedes me van a decir, Elena, ¿de dónde saco las competencias? De los diccionarios de competencias. Miren, les cuento, Marta Ales, que es una de las gurús en los temas de competencias, hay muchos, pero bueno, ella es una de las grandes referentes, acaba de sacar un diccionario de competencias en tiempos de COVID. O sea, si yo miro mis atributos y pongo el atributo, veo a qué competencias se asocia, ¿sí? O sea que hay gente que ya está haciendo la tarea por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, no, ahí lo que quería decir era que había que dar este paso, ¿bien? Y, por ejemplo, podría ser que no, que yo diga, está muy bien ser colaborativos y ser empáticos y comprometidos y con empowerment, pero en realidad
el primer atributo cultural que hoy necesito es seguridad. Entonces veamos qué competencias necesito yo para tener una cultura de seguridad. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, tip. Bien, porque acá dijimos hoy día vamos a entrar a fondo. Miren, si nosotros vemos, la primera columna dice el valor o el atributo cultural es colaboración, la competencia es trabajo en equipo, pero trabajo en equipo virtual, que es diferente de trabajo en equipo presencial. Es muy distinto, porque es otra lógica bajo la cual se organizan. Estoy tentada de que hagamos un webinar sobre el funcionamiento de equipos remotos, ¿no? Porque cualquiera de repente podría pensar, es la misma vaina, yo ya sé organizar mi equipo presencial. No, no lo es. Bien, pero bueno, no me voy a distraer con esto. Miren, esta competencia yo la tengo que bajar a conductas por puesto o por nivel. Para un gerente, la competencia trabajo en equipo virtual significa que sabe definir prioridades y estrategias colaborativas virtuales, que puede identificar equipos y productos que van a trabajar en remoto, que puede definir indicadores y un sistema de reporte virtual. Bien, o sea, si mi líder gerente no sabe hacer eso, no vamos a poder hacer el trabajo colaborativo virtual, ¿de acuerdo? Eso supone que mis jefes, para los jefes, la competencia va a significar que define tareas para los miembros del equipo virtual, ¿bien? Y que les va a dar herramientas virtuales. Va a decir, bueno, acá mi equipo va a trabajar con Trello, porque ahí todos miramos en qué está cada uno y puedo hacer un seguimiento donde no tengo que estar llamándolos a cada uno, en fin, la que más nos guste, ¿de acuerdo? Muy bien, y el analista, básicamente lo que necesito ahorita es que maneje herramientas virtuales, ¿bien? O sea, no me sirven las competencias como las tenía definidas antes, sino que el atributo preciso para esta época, que no va a ser corta, o sea, tenemos 6, 7 meses por delante todavía, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre todo para algunos equipos que van a demorar más tiempo en regresar. Eso implica que defina la competencia y que defina las conductas básicas que yo necesito para que esas personas puedan trabajar bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Ok, entonces ya tenemos que no sirve definir atributos si no defino competencias y si estas competencias no las bajo a su vez a conductas por puestos. Por favor, menos es más. ¿Para qué nos vamos a llenar? Con poner lo básico que se necesita, ya luego lo podemos ir perfeccionando. Y para eso tenemos los diccionarios. ¿Bien? Muy bien. A continuación, tenemos que definir el perfil del líder. ¿Bien? ¿Y por qué el perfil del líder? Porque los líderes modelan la cultura. ¿Bien? Miren, Guillermo me preguntó la sesión pasada, me escribió, no sé Guillermo si estás, si no igual te voy a escribir. ¿Bien? Preguntaba, ¿los colaboradores pueden liderar el cambio cultural? No, porque la cultura es un top-down, ¿de acuerdo? O sea, el líder modela la cultura del equipo, ¿bien? Entonces es muy importante darle prioridad al trabajo con los líderes, ¿bien? Entonces, Verónica Canales me preguntaba, ¿qué pasa si tengo líderes paternalistas que no dan empowerment? ¿Podemos regresar a lo anterior? Es imposible. O sea, lo que hay que hacer es un trabajo muy fuerte con los líderes para decirles, líder, tú puedes ser el mejor ingeniero, el mejor abogado, el mejor, no importa la profesión, ¿de acuerdo? Pero yo necesito que tengas estas características que se muestren en estas buenas prácticas o se traduzcan en estas buenas prácticas. Entonces es muy importante que a partir de los atributos que hemos definido, definamos el perfil del líder. Bien, entonces acá, tip 2, ¿cómo sería el perfil del líder? Le puse coronavirus, no es un nombre muy feliz, pero no se me ocurrió otro. O sea que van a disculpar que le haya puesto el nombre así. Bien, muy bien. Miren,
En nuestro webinar de hace 2 semanas hablamos de el liderazgo en tiempos de coronavirus y hablamos de una competencia fundamental que se llama visión estratégica y que está definida así: comprender el entorno, anticipar los cambios, hacer empatía con nuestro equipo y tomar acción. Y dimos buenas prácticas para cada cosa. ¿Bien? Si ustedes dicen, en verdad, mis líderes no tienen visión estratégica, yo les recomiendo trabajar. Dimos 3 herramientas súper sencillas que se les puede enseñar a los líderes y no vamos a tener, wow, el super líder, pero por lo menos va a tener herramientas para comprender el entorno y anticipar cambios, para poder hacer empatía con el equipo y para tomar acción. ¿Bien? Está en nuestro video sobre liderazgo en tiempos de COVID. Bien, miren, ahí en esa sesión dijimos, un líder en estos momentos tiene que ser empático y comunicativo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos el líder ostra? No le gusta hablar con la gente. Hay que explicarle al líder, hay que explicarle por qué su gente necesita escucharlo, ¿de acuerdo? Y hay que darle herramientas para que pueda empatizar con la gente y comunicarse con la gente, porque ningún líder lo va a hacer si no sabe cómo. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo de formación de nuestros líderes en aquellas competencias que nosotros le vamos a demandar en este periodo. Bien, decíamos, los líderes tienen que ser transparentes, realistas, pero positivos. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que yo le tengo que decir al líder qué comunicar. Bien, ¿qué cosa es realista, pero positivo? O sea, ayudarlo en la comunicación hacia sus equipos. Tiene que manejar herramientas para guiar el trabajo remoto de sus equipos. Hay líderes que manejan muy bien la tecnología y otros que no. Hagamos un curso de herramientas virtuales para trabajo en equipo, ¿sí? Un curso virtual, ¿sí? Muy bien. El líder tiene que brindar confianza y retroalimentación. Bueno, eso es muy difícil si el líder no tenía esta característica antes. Entonces, de repente decimos, bueno, esta después, ¿no es cierto? Bien, pero queremos apuntar a que esto funcione. Necesitamos un líder que sea abierto al cambio, ¿sí? Que promueva la creatividad, la innovación en la medida del marco de acción de su equipo, pero sí tiene que estar dispuesto a escuchar qué ideas tiene el equipo respecto de cómo hacer las cosas diferentes, ¿bien? Entonces, tiene que tener algún espacio institucionalizado para recoger propuestas e ideas. Y ahí quería recoger algo que preguntó Stephanie Rabanal la sesión pasada cuando decía cuál es la forma de motivar a los equipos en estos tiempos tan difíciles. La mejor forma de motivar es abrir la participación. La gente, cuando tú le dices, te escucho, yo sé que tú tienes ideas, hoy en día es la mejor forma de comprometer y de motivar a la gente, porque le estamos, o sea, no le estamos pidiendo que hagan las cosas, ¿sí? Sino le estamos pidiendo que salgamos juntos de esto, ¿de acuerdo? Y todas las ideas son buenas, ¿bien? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica debería tener el líder? Bueno, promueve y es ejemplo de buenas prácticas de seguridad, ¿no? Y lo he dejado al último porque de repente eso es lo primero en realidad que deberíamos hacer. Miren, cuando yo he definido las competencias, al definir mis competencias ya estoy definiendo las características que debe tener el líder. Esas características yo debo resumirlas, concentrar aquellas que me parecen más importantes y compartirlas con los líderes. Es muy importante generar un espacio de diálogo, de apertura, que vamos a ver ahora cómo, ¿bien? Para que los líderes entiendan que sí hay un antes y un después. Estos son otros tiempos. Requieren de nosotros otras formas de ser y de hacer, en particular de los líderes. Lo que no puede ser es que nosotros regresemos y no le digamos eso, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser un mensaje explícito y el mensaje tiene que venir de lo más alto, ¿de acuerdo? Y hay que hablar con ellos de qué tipo de líder debemos ser, pues de repente es un proceso de construcción.
Pero como todos hablamos hoy en día de reinventarnos, el reinventarnos no empieza por el trabajo, empieza por nosotros mismos, ¿bien? Bien, acá tengo dos preguntitas, ¿bien? Una de Mariela que dice el diccionario de competencias que mencionaste, ¿dónde lo ubicamos? A ver, voy a ver si el diccionario lo pongo luego donde publiquemos esta conferencia, ¿de acuerdo? Para decirles exactamente dónde ubicarlo, Mariela. Y si no me escribes, ¿ya? Y te digo, ¿bien? Porque es el diccionario de Marta Ales, ¿bien? Y luego Tommy pregunta, algunos líderes se aferran al statu quo, especialmente cuando tienen mucho trabajo en la organización, ¿no? ¿Alguna sugerencia? Sí, o sea, en realidad todo el mundo va a querer el cambio sin cambio, como hemos mencionado en varias oportunidades, pero no podemos desaprovechar el sentido de urgencia que hay ahorita. Bien, vamos a ver cuando hablemos exactamente del plan que vamos a entrar ahorita, en qué momento podemos hacerlo, cuáles son los espacios donde podemos cuestionar esto. Pero hay que aprovechar. Hay épocas en las que es difícil cuestionar y esta época que parece difícil, en verdad, es una excelente ocasión justamente para cuestionar los paradigmas y las formas de ser y de hacer. ¿Bien? Muy bien. Esta tiene que ser nuestra prioridad número uno porque el líder modela la cultura. Si ustedes me dijeran qué es lo más importante en el plan de emergencia, trabajar con los líderes. Cero dudas respecto de eso. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Ya tengo la cultura, las competencias, ya hice mi diccionario con las nuevas competencias, ya vi las buenas prácticas que necesito que el líder tenga. Es muy importante establecer la brecha. Y aunque no tenemos tiempo de medir, bien, sí tenemos información en la mayoría de nuestras organizaciones que viene de la gestión del desempeño, ¿saben qué? Que viene de cuando hemos medido clima, ¿sí? En verdad, si nosotros buscamos o hacemos un minigrupo con jefes para ver de todo eso, ¿sí? Bien, una mini encuesta que la podemos hacer virtual ahorita, ¿sí? Para ver de estas competencias cuál es la que crees que necesitas más ayuda o más herramientas o mejores prácticas y sobre todo priorizar. Miren, acá viene mi tip número 3, medir y priorizar. Este era mi perfil de líder. Ya, yo puedo decidir que solo voy a trabajar en primer lugar el próximo mes en la característica promueve y es ejemplo de buenas prácticas de seguridad. ¿Por qué? Porque poco a poco nos van a ir soltando, va a empezar a ir gente a trabajar. ¿Y qué pasa si el líder es el primero que da la mano, que da besito, que le parece un chiste, ¿no es cierto? Bien, que cuando alguien se va al baño a lavarse las manos, le dice que por qué está cada rato yendo al baño. En fin, miren, hay muchas cosas, hay tantas anécdotas, ¿no? Yo sé que mucha gente acá tendría ganas de contar cosas, ¿no es cierto?, que pasan en nuestras organizaciones. De repente solamente pongámonos la meta de tomar una característica ligada a un atributo y trabajemos y concentrémonos en eso, hasta lograr que nuestros líderes sean el primer ejemplo de autocuidado y de cuidado de sus equipos. O sea, que sean ellos los que hablen por nosotros, por recursos humanos, y no permitan bajo ningún concepto que la gente se junte. El otro día, voy a contarles una breve anécdota, fui a comprar unas medicinas a una farmacia y nos hacían cola todos distanciados a 1 metro de distancia, o sea, muy bien, ¿no? Paraditos, todo el mundo con muy buena disposición. Y yo miro y adentro de la farmacia estaban los chicos que iban a hacer delivery, abrazados entre ellos, esperando que les den los paquetes. Hacían bromas, ¿no? Entonces uno dice, o sea, lo que hacen con una mano, lo borran con la otra. Entonces me salí de la cola y me fui porque dije, o sea, si estos chicos están acá adentro abrazados, que van todo el tiempo a la calle,
esto es un festival de coronavirus acá adentro. ¿Bien? Ya, que nuestros jefes no sean los que promuevan el festival pues de coronavirus, ahora que vayamos regresando a trabajar poco a poco. Con esto, nuevamente, ¿cuál es el criterio? Menos es más. Ya logramos que ellos sean ejemplo de buenas prácticas de seguridad, vamos a que sean expertos en manejar herramientas para guiar trabajo remoto, porque el trabajo remoto es de aquí per secula seculorum, o sea, no vamos a regresar a todo el mundo en la oficina, ¿bien? ¿Y qué va a pasar? Que se van a concentrar en los que están ahí y a los que están remoto, que se las arreglen como puedan o que trabajen individualmente, que no es la idea, ¿de acuerdo? ¿Bien? Entonces, hay que ir de a pocos. O sea, sí tenemos que tener claro el panorama, pero hay que saber administrarlo, ¿bien? Sobre todo porque estamos en tiempos de emergencia, ¿no es cierto? Bien. Lo mismo sería con relación a nuestros colaboradores. Yo digo, necesito que mis colaboradores adquieran 5 nuevas competencias y si cada competencia tiene 3 conductas, 5 por 3, 15. Olvídense. Tenemos que administrarlo de a pocos. ¿Qué vamos a querer que pase en el mes de mayo? Pues que todas las personas manejen herramientas virtuales para que no haya ningún problema y podamos juntarnos, gente presencial con gente remota con remota, en fin, ¿de acuerdo? O sea, vamos a garantizar que eso esté piso plano para recién pasar a la conducta número 2, ¿de acuerdo? O sea que es clave la priorización, ¿de acuerdo? En función de las necesidades que marcan nuestros objetivos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ya tengo las competencias, ya tengo el perfil del líder, ya prioricé. Entonces, ahora que viene, viene el plan. ¿No es cierto? Muy bien. Este plan tenemos que pensarlo en función de lo que nos viene. Nosotros estamos ahora en una fase de distancia total, ¿no es cierto? Y luego vamos a pasar a una distancia parcial y luego vamos a pasar a una etapa, según decía nuestro presidente, el próximo año, ¿no? El retorno, que tampoco va a ser el retorno a lo que era antes. Entonces, yo les recomiendo que el plan de emergencia lo pensemos en función de justamente las medidas de distanciamiento. Puede ser que en mi organización yo esté todo remoto, puede ser que en mi organización yo esté en unos equipos en distancia total y otros en distancia parcial. ¿Bien? Muy bien. En función de ese criterio, de lo que hemos dicho antes, ¿qué cosas recomendaría yo que tenga a partir de todo lo que ya hemos hecho? O sea, ya hemos definido atributos, ya hemos definido competencias, hemos definido conductas, hemos definido perfil del líder y hemos priorizado. Eso ya lo tenemos. ¿Qué es lo que nos tocaría hacer? ¿Qué recomendaría yo en la fase de distancia total? O sea, estrategia 100% digital o también podría ser pues semipresencial si tengo algunos equipos que están presentes ahorita, que están trabajando. Bien, miren, lo primero es que hay que darle importancia al tema. Entonces yo haría un comité de cultura de emergencia y trataría que en ese comité de emergencia esté o participe el gerente general o la gerente general y los gerentes de primera línea o los que tienen más gente a su cargo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí vamos a validar las prioridades y el cronograma de despliegue de actividades. O sea, ahí es donde vamos a decir, estos son los atributos que necesitamos, este es el perfil del líder que vamos a promover y esto es lo que queremos priorizar. ¿Estamos de acuerdo o no? Y explicar en ese comité la importancia que tiene transformar la cultura para la sostenibilidad del negocio, para la sostenibilidad de los servicios que nosotros le brindamos al ciudadano, si fuera el caso de una entidad pública. ¿De acuerdo? ¿Bien? Muy bien. Este comité debería sesionar periódicamente para ver los avances del plan. ¿Bien? Segundo, es muy importante difundir que tenemos un plan de cultura. Yo sugiero que se haga un video o un video y un material virtual con la mayor difusión
posible, por una razón, porque lo que no se comunica no existe. Yo puedo tener el mejor plan de cultura y el plan no va a existir si nosotros no somos capaces de decirle a la gente, estamos en un tiempo donde requerimos de otras formas de hacer las cosas. Miren, si yo he priorizado el atributo seguridad, mi video tiene que decir que vamos a hacer un plan para trabajar seguridad. Si yo he priorizado seguridad y digitalización, diré que son los dos pies de nuestro nuevo ADN, ¿no es cierto? De nuestra nueva forma de ser, los pies que soportan nuestra marca, que soportan nuestros servicios, ¿de acuerdo? Bien, y contar las actividades y los beneficios que van a tener estas actividades, ¿sí? Muy bien. Acá viene un poco la pregunta en respuesta para Tommy y algunas personas que estaban preguntando qué hacemos con los líderes. Es muy importante tener un kickoff virtual con el equipo directivo, y no solo con el equipo directivo, sino primera y segunda línea, para hablar de por qué necesitamos la cultura y qué esperamos de ellos y qué atributos se van a priorizar y abrir el debate sobre la cultura, ¿de acuerdo? Y qué mejor que la cabeza lidere eso. Bueno, a veces no se puede, pues, entonces busquemos un sponsor. Siempre hay sponsors con liderazgo, ¿bien? Nosotros tenemos que ubicar quién es la persona que va a ser la banderada, ¿no es cierto?, de la transformación cultural y mostremos con números el impacto que puede tener, por ejemplo, no transformar nuestra cultura hacia una cultura de seguridad y autocuidado, o qué impacto puede tener el no manejar correctamente las herramientas digitales, qué impacto puede tener en los resultados que tenemos que conseguir. Bien, los números son los grandes aliados de la cultura, ¿sí? Muy bien, ¿qué más tiene que contener el plan de emergencia? Una campaña de comunicación para dar a conocer los atributos priorizados, pero no como atributos, sino aterrizados en conductas y en buenas prácticas, ¿no es cierto? O sea, lo que nosotros queremos promover, esto lo tenemos que difundir a través de una campaña que sea simpática, que sea positiva, ¿no es cierto? Bien, que apele a la participación, con una campaña que tenga espacios también donde la gente pueda participar virtualmente, que incluya algún concurso. Ahí es donde viene la fase creativa, ¿no es cierto? Donde tenemos que trabajar con nuestros aliados, los equipos de comunicación, y ahí es donde nosotros recomendamos que abramos espacios, no solamente para que la gente lo reciba, sino para que la gente también pueda participar con herramientas virtuales que hoy en día existen. Ahí las herramientas, por ejemplo, de gamificación nos pueden ayudar mucho para poder tener el ida y vuelta, ¿no? O cosas más simples como los chats para que la gente interactúe con aquellas cosas, digamos, que estamos demandando en términos de formas, cambios en las formas de pensar y cambios en las formas de hacer. Y luego ya viene todo el paquete formativo, ¿no es cierto? Bien, o sea, nuestro plan de emergencia de cultura no puede quedarse solamente en la parte de campaña de comunicación. Ahí serían los talleres para líderes, talleres virtuales en las competencias priorizadas, con una campaña de comunicación especialmente dirigida a los líderes de reforzamiento positivo, y lo mismo, talleres para colaboradores en la competencia priorizada. Acuérdense que cuando hablo de la competencia hablo de conductas y buenas prácticas, ¿sí? O sea que yo he dicho, en la competencia hay que priorizar qué conducta, ¿no es cierto? Bien, con reforzamiento positivo. Miren, cuando uno quiere que la gente adopte nuevas formas de pensar y nuevas formas de hacer, el reforzamiento positivo es muy importante. Nosotros nos gusta actuar o a veces promover las cosas por el miedo, pero en realidad la gente está mucho más dispuesta a adoptar nuevas formas de hacer las cosas si nosotros pensamos, abrimos espacios de participación y hacemos reforzamiento positivo de estas nuevas prácticas o conductas que estamos solicitando. Y la clave acá y el tip es medir
y menos es más. O sea, yo lo que les recomendaría es que no hiciéramos una campaña donde ponemos 20 atributos y 30 conductas, ¿no es cierto? Y hagamos un taller donde presentamos todo el perfil nuevo del líder con un montón de herramientas. No, menos es más. O sea, acá es muy importante que digamos, si va a ser sobre buenas prácticas de seguridad de nuestros equipos, ese será el taller y esa será la campaña. Y lo mismo que trabajo con los líderes, lo replico en versión colaboradores, ¿de acuerdo? Bien, si yo voy a trabajar sobre el tema de digitalización y veo que eso es lo más necesario, urgente, importante, pues mi taller va a ser sobre eso y mi campaña con mucha participación, espacios de participación y reforzamiento positivo, van a ir a lo mismo. ¿Y qué hago? Voy midiendo, ¿no es cierto? Voy pidiendo feedback, retroalimentación del impacto que esto va teniendo en los equipos. Cuando yo hablo de reforzamiento positivo me refiero a cosas como qué, ¿bien? Por ejemplo, a testimonios, sacar testimonios de la gente que ya lo está haciendo y que le está yendo bien. Reforzamiento positivo es mostrar los pequeños logros. Este equipo ya aplicó las medidas. Reforzamiento positivo quiere decir premiaciones, ¿no es cierto? Reconocimientos. Bien, todo eso forma parte de lo que sería el reforzamiento positivo. ¿Quiénes se suman a? ¿No es cierto? Bien. Eh, y en función de cómo vamos avanzando, uno puede decir etapa 1 concluida. Ahora vamos a la etapa 2. ¿Cuál es la etapa 2? Cuando elegimos otra competencia u otras buenas prácticas que hemos en nuestra lista de priorización decidido incorporar dentro de nuestro plan. ¿Bien? Entonces, de esta manera vamos avanzando poco a poco en la transformación de nuestra cultura hacia aquellas cosas hacia aquellas formas de pensar y formas de hacer y de trabajar que van a permitir que hagamos las cosas, las hagamos bien y que la gente no se sienta, probablemente como se siente hoy en día, preocupada porque piensa que no va a poder, ¿no? Que no tiene las herramientas suficientes o que tiene miedo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ahora voy a tener que ir a trabajar y ¿qué pasa si me enfermo? ¿No es cierto? Bien. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración este, al momento de diseñar nuestro plan de emergencia. Muy bien, yo quería cerrar esta sesión porque ya estamos a pocos minutos, ¿bien? Mencionando una muy conocida frase de Peter Drucker, ¿no? Ustedes saben que Peter Drucker es el padre de la gerencia moderna y él dijo, frase para la historia, la cultura se desayuna a la estrategia cada mañana. No es exactamente así la traducción del inglés, pero eso es lo que él quiso decir, ¿bien? ¿Qué cosa quiere decir esta frase? Esta frase quiere decir que yo hago una estrategia de negocio, ¿no? Ahora, el día después, para recuperar a mi empresa, ¿no? Poco a poco, para lograr los niveles de venta, planteo esta estrategia desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la distribución, y no hago nada en la cultura, respecto a la cultura. ¿Qué va a pasar? La cultura antigua se va a comer a la estrategia. Es decir, va a ser un freno, no va a permitir que se logre. Y en el punto público va a ser lo mismo. Nosotros tenemos que atender a los ciudadanos, tenemos que volver a dar los servicios que estábamos dando antes en unas condiciones completamente diferentes. ¿Qué pasa si yo he hecho un plan para retomar y volver a atender a la ciudadanía y no trabajo sobre la cultura? ¿Qué va a pasar? Que la cultura se va a desayunar a la estrategia cada mañana. No vamos a lograr estos objetivos porque no estamos preparando a las personas para que puedan
dar ese salto cuántico que requiere estos nuevos tiempos que estamos viviendo todos, que son desafiantes absolutamente para todos y probablemente más para aquellas personas que tienen gente a su cargo. Muy bien, por mi parte, quiero agradecerles muchísimo el que hayan estado con nosotros el día de hoy hasta aquí en este webinar. Espero todas sus preguntas. Verónica, como te mencionaba, no podemos regresar atrás, entonces tenemos que usar las herramientas que hemos conversado ahora para poder trabajar con los líderes. Bien, Stephanie, ya sabes que tenemos que abrir espacios de participación para motivar a las personas. Ever, la gente tiene mucho miedo y tiene razón en tener miedo. La incertidumbre es muy grande. Trabajar sobre la cultura con estas herramientas nos va a ayudar a dar una visión y a preparar, que la gente se sienta mejor preparada para los tiempos que vienen. Y para aquellos que tengan más preguntas, por favor escríbanlas y nos vamos a dar el tiempo de responderlas. Muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerlos la tarde de hoy. Gracias.